Shalom, queridos amigos. Continuamos con Fundamentos de la Verdad. Hoy entramos en el fundamento quinto, la oración ferviente y perseverante. Amado hermano y amigo, yo no sé cómo hacerle entender que si usted no practica la oración diaria en su vida, no podrá vencer en la batalla que ha de enfrentar, especialmente cuando inicia su vida en el Señor, especialmente. Deseo que entienda que el diablo se ríe, como dice John G. Cho, de los rituales y ceremonias religiosas, pero tiene pavor a la oración en serio. Cuando usted ora, entra en el lugar santísimo, en el recinto del Todopoderoso, en su secreto, tiene relación íntima con Él, comunión, se llena de su fuerza, de su protección y poder, se hace invencible ante los ataques del enemigo. Muchos ha escrito sobre la oración, ojalá hubiera más orantes, por eso yo quisiera sintetizar acá. Solo voy a transmitir la experiencia de muchos siervos y sin duda la mía también humildemente. Primero, ¿cuáles son las excusas para no orar? Primero, yo no necesito aprender a orar, dicen, porque yo siempre hago mis oracioncitas, yo siempre oro. Todo el mundo dice eso, especialmente en América, acá, Iberoamérica católica. Si usted es alguien que solo reza o repite oraciones aprendidas de memoria sin tomarle el sentido profundo, de nada sirve. ¿Me entiende? Si usted cree que con más oracioncitas y novenas ya usted hizo una gran oración, el Mesías le dice que eso es propio de los gentiles. No sean como los gentiles, que gustan de hacer vanas repeticiones, de orar en las sinagogas, dice, de pie y en las plazas orar. Hay que predicar en las plazas, no es ir a orar. ¿Me entiende? Es importante entender esto. Piensan que por su palabrería, mientras más palabras digan, ya, el Señor los escucha. Mateo 6:7. Por otro lado, hay personas que hacen discurso hermoso de palabras bonitas. De ahí viene, yo creo, la palabra orador, ¿no? Que se hacían oraciones ahí en público para que la gente escuche. Qué bonita su oración, para impresionar. Tampoco es una oración que llegue a la presencia del Todopoderoso, ¿ya? A Él no se le engaña de ninguna manera. Entonces, falso esto que dice que yo sé mis oracioncitas, yo también siempre rezo, todo eso. No tiene que aprender a orar en espíritu y en verdad de corazón al Señor. Segunda excusa, dicen, la oración no es tan importante como las obras, como la acción social. Esto estuvo de moda hace muchos años cuando estaba la teología de la liberación. Recuerdo cuando yo estudiaba, se decía, no, ustedes ahí los marianos, se nos decía, ¿no? Ustedes ahí los devotos, no, hay que ir a trabajar por los pobres, la injusticia social, hay que luchar, así se nos decía. Hoy vemos en Bolivia las consecuencias de esa actitud y en varios países a dónde ha llegado. Terrible las consecuencias inicuas, malvadas. De esa manera, hermano amado, el humanismo secular que ha influido mucho en el cristianismo. Pero una artimaña del diablo es que sabe el poder que tiene la oración. Por eso desvía en cuanto puede la mirada de los hombres hacia ella. Inclusive hay muchos discípulos equivocados, son guías ciegos que guían otros ciegos, los dos caerán, dice, en el pozo, dijo el Mesías, Mateo 23, 16 adelante. No se dan cuenta de que para hacer una genuina obra social, una profunda acción social, tenemos que estar llenos del Espíritu, llenos del Señor, de lo contrario es puro egoísmo y buscar dinero de alguna parte, morder por ahí. Solamente se obtiene esto de hacer cosas verdaderamente buenas es cuando estás lleno del Señor en tu corazón, en tu vida. El Señor dice en su palabra, si Adonai no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si Adonai no guardara la ciudad, en vano vela la guardia, en vano te levantas tan temprano y te acuestas tan tarde y en procurar el pan tanto te afanas cuando el Señor da el sueño a sus amigos. Alabanza Salmo 127, 1 al 2. También dijo el Mesías, sin mí nada podéis hacer, en Yohanan, Juan 15:5.
¿Cuál es, hermano amado, la tercera excusa? Dicen, yo no tengo tiempo, estoy tan ocupado para perder mi tiempo en oración, no, yo quisiera, pero no. Es otra estratagema de Hasatán, el gran engañador, el padre de la mentira y del engaño, para contener en sus redes a la gente y conducirlo de tensión en tensión, de problema en problema, de estrés en estrés y otras enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, quiero decirle, usted sí tiene tiempo para orar. ¿Cuántos días o cuántas horas tiene el día y la noche? 24. Según los médicos, hay que dormir 8 horas y 8 horas hay que trabajar. ¿Cuánto nos quedan? Otras 8. Póngale usted el transporte, 1 hora y media, los alimentos, otra hora, sí más o menos, le quedan como 3 horas libres, 3 a 4 por ahí. ¿Me entiende? Entonces sí usted tiene tiempo para orar, hermano. ¿Ya? Pero la clave es la motivación. A veces actuamos, si estamos motivados por algo, lo hacemos, recorremos cielo y tierra, aunque sea. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la oración? Entonces vamos a ver. Primeramente, cuando usted ora, se fortalece para vencer los problemas. Cuando humanamente no se puede, entonces cuando usted ora, Él le da impensables posibilidades de solución que usted no esperaba. 2, reconocemos nuestra miseria y nuestro pecado al orar, y el Eterno puede hacer maravillas en un corazón contrito y humillado. 3, se siente bañado con la unción del Espíritu, ¿sí? Y de esa manera nos hace ver las cosas con otra lupa, de otro modo, con paz y confianza. Estamos en el número 4. Elohim provee a nuestras necesidades materiales y responde a una oración específica que sea para bien. Como dice, clama a mí y te responderé, te mostraré cosas ocultas y desconocidas. Jeremías 33, 3. Número 5. Nos libramos de caer en tentación. Recuerden que el Mesías dijo, orad para no caer en tentación. La gente le gusta repetir el resto, porque la carne es débil. Entonces nos libramos, hermanos, de caer en desgracia y las pruebas son superadas. De esa manera, hermano amado, los discípulos cayeron en maldecir al Señor y que no lo conocían, y Pedro también lo negó porque no estaba en oración. Número 6, vamos a ver. Número 6, toda la agenda del día se va realizando en su debido orden y mejor, porque uno está lúcido y el Espíritu le guía en la acción. Número 7, vamos a ver, la oración modela nuestro carácter y nuestro comportamiento con los demás. Nos volvemos diferentes. Número 8, nos da poder y seguridad para hacer grandes cosas. Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró y fuego cayó. Oró Yehoshua y el sol se paró. La oración, hermanos. Dice la palabra, hermano amado, divina, que las oraciones de los santos ascienden como incienso delante de Elohim. Apocalipsis 8:3, 5:8. Seguiríamos y no acabaríamos ponderando, hermanos, los grandes logros de una oración ferviente, perseverante y llena de fe. ¿Qué es la oración? Podríamos decir mucho. Simplemente, de pronto usted dice, no, es que yo no sé orar. A ver, está bien su actitud, pero orar simplemente es que usted se ponga en la presencia del Eterno y hable con Él, hablar con Él. En nuestro pueblo se dice, mira delante de quién estás. Dice gente que también se va al otro extremo, como cualquier cosa. No, con toda reverencia, con todo respeto, en el temor del Señor, pero derramar nuestro corazón delante de Él. Entonces todos podemos orar, porque todos podemos hablar, y aún los mudos también pueden orar, porque es un contacto de corazón a corazón. Entonces el Señor dice también en Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. ¿Ya? Todos, entonces, hermanos, podemos orar, entrar en ese contacto espiritual, que es el lenguaje del Espíritu, ya que el Eterno, Elohim, es Espíritu, y los que le adoran deben adorar, le dicen Espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca, dijo el Mesías Yohanan, Juan 4:23-24.
Entonces, se compone de dos partes, hablar y escuchar. No tiene que hablar, un monólogo, no. Escuchar. No necesita decir muchas palabras bonitas, aprendidas de memoria, para designar al Eterno y ser oído. Eso es oratoria, hermano, no es oración. Y superstición inclusive. Solo debe expresarle sus sentimientos y necesidades. Hay gente, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, catolicismo más que todo, ¿no? Hay en el judaísmo. Nosotros no pertenecemos como tal al judaísmo, somos parte de la fe de Israel mesiánica. Hay todo eso. Se piensa que si repites tales oraciones en los cabalistas, por ejemplo, ¿no? Dices tales palabras y ahí está. Tiene un poder esas palabras, como los brujos, ¿no? Entonces no es así, mi hermano amado. Entonces nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, no sabemos cómo orar, dice, pero Él viene. Hay que hacerlo de modo ferviente, con fe firme, confiando en la infinita omnipotencia y a la omnipresencia. Él está presente en todas partes. ¿Me entiende? Y Él puede escuchar nuestra oración. En cambio, algún santo, la madre del Mesías, no puede escuchar porque no es omnipotente. ¿Me entiende usted? Sus almas están allá en la presencia del Eterno de ellos, pero no pueden escuchar. Solamente el Todopoderoso es omnipotente y omnipresente. ¿Me entiende? Entonces, hermano amado, si usted no sabe cómo orar, no se preocupe. Dice la palabra del Señor que el Ruach nos ayuda en nuestra debilidad. Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice en Romanos 8:26. Solo hay que dejarlo que actúe en nosotros y pedir su dirección. ¿A quién vamos a orar? Y vamos a preguntar, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Parecería obvia la respuesta y la pregunta por demás. ¿A quién más sino al Padre, al Todopoderoso? La oración es al Abba, al Creador de los cielos. El Mesías nos dijo que le digamos Avinu Sheba Shamayim, que es Papi nuestro que estás en los cielos. Y toda oración dice que debe terminar en el nombre de Yeshua el Mesías, o también iniciarla, ¿verdad? En el nombre, es por medio de Él, hermanos. Solamente el bautismo es nombrando al Padre, al Hijo, al Espíritu de Santidad, pero la oración es en el nombre de Yeshua el Mesías. Muchos hay que creen que no es suficiente orar solo al Padre. Entonces hay que necesitar intermediarios. No, Señor, Él es un Padre amoroso y atento a nuestras oraciones, que no debe temer usted dirigirse a Él directamente, ya, en el nombre de su Hijo amado. Dice la palabra, hay un único mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el Mesías, hombre, la humanidad de Él. 1 Timoteo 2:5. ¿Quién es el gran sumo sacerdote también, que intercede, dice, por nosotros al Padre, como está escrito en Hebreos 4:14 al 16, ¿verdad? También, hermanos, hay actitudes que están, diríamos, en contra de la Sagrada Escritura, como la adoración y veneración que querían darle a Shaul Pablo y a Bernabé y también a Keifa Pedro, ¿no? Se le arrodilló Cornelius. Entonces, no, mi hermano, solamente hay que adorar al Eterno. El Mesías le dijo a Satán, le dijo, adórame, le dijo, no, al Señor tu Dios solamente adorarás. Podía haber dicho ahí, también hay que adorar a Abraham, hay que adorar también a Isaac, ¿no? A Santa Sara o a mi madre. No, Él no dijo nada de eso, ¿sí? Entonces, de esa manera, Él es soberano de todo el universo. Él nos dice que le pidamos a Él. Y Él pedía a nuestro Mesías al Padre. Y eso nos dijo, cuando oren, digan, Papi nuestro que estás en los cielos, y así. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde orar? ¿Cómo? Vamos a ver en este momento, a ver, ¿cómo es? Bueno, hermano amado, entonces, ¿cómo orar? Usted puede elegir la postura que más le ayude a entrar en la presencia del Todopoderoso. Pero mejor si lo hace usted de rodillas, hay que postrarse. Puede hacer también de pies, puede hacer sentado, ¿verdad? Lo importante es, pero, su actitud interior. Usted tiene que dirigirse al Eterno como papá,
como nos enseñó el Mesías. ¿Ya? Pero no consiste en repetir el Padre Nuestro como unos loritos, no, sino de corazón, ¿ya? Entendiendo el significado de cada una de las palabras. Todo lo que le diga a Él debe ser, ya dijimos, en el nombre de Yeshua el Mesías, ¿ya? Y en el poder de su Espíritu de santidad. Puede orar con palabras, con gestos, suspiros, en silencio también, y en lenguas, en contemplación, en meditación, si usted recibió el don de lenguas, porque hay que orar en lenguas. Puede usar complementariamente la oración espontánea que sale de su corazón, con sus propias palabras, cantar con los salmos. Los salmos son tejilín, quiere decir canciones de la Sagrada Escritura. Hay otras canciones más en la Escritura, otras alabanzas. ¿Cuándo hay que orar, hermano? Él nos mandó orar siempre y sin desfallecer jamás. Lucas 18:11. Lo mismo los santos Sheleachim, apóstoles, dijeron, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dijo el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, Efesios 6:18. También dice en otra parte, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 15:17, 1 Timoteo 2:8. Cuando un creyente ha entregado su vida al Señor, Él le inspirará a orar en el momento menos pensado. A veces levantarse en la noche y orar. ¿Ya? Debe obedecer. Pero es necesario tener una disciplina habitual de oración diaria. Tiene que adquirir esa disciplina. Por lo menos 2 a 3 veces al día, como hacía Daniel. Para ello es necesario hacernos cierta violencia al principio, después ya se crean los hábitos. Ya se van construyendo murallas de bien, no murallas de mal. Pero no hay que bajar la guardia, sino perseverar en ello toda la vida, más bien ir creciendo más. ¿Ya? Dice aquí una iglesia, dicen, si no oramos, sonamos. Al que no ora, el diablo lo devora, dice. Al que no ayuna, Hasatán se lo desayuna. Entonces, hermanos, debe acudir usted a la oración cuando se sienta necesitado, orando por sus preocupaciones y de los demás, intercediendo por los demás. ¿Ya? Debe orar también por los que se lo pidan y usted vea conveniente orar. A veces no hay que orar, hay personas que están en pecados y más tiene que usted predicarle que se arrepienta. ¿Ya? Entonces, a veces nosotros queremos orar cuando hay que actuar. A veces también queremos actuar cuando hay que orar. Entonces, ¿dónde hay que orar? Todos los lugares son aptos, pero no oren en los baños. Hay gente que se encierra en los baños, ¿por qué? No, está contaminado y todo eso, no es bueno. ¿Ya? Pero para entrar en la presencia del Eterno hay que buscar sitios adecuados donde usted se encuentre a solas con Él, sin perturbaciones ni distracciones. ¿Ya? Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora. ¿Sí? Entonces, como el Salvador que oraba en lugares desiertos también. Usted puede salir, si en su casa hay mucha gente, una plazolita, siempre hay, etcétera, lugares así. Hay una cantidad de ejemplos de siervos de Elohim en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, ya que oraban muchísimo, tuvieron mucho tiempo a lo largo de la historia. Leonard Ravenhill dice, un hombre es lo que es su vida de oración. ¿Cómo le parece? Entonces, hermanos, la idea es tener ese encuentro a solas con el Padre Celestial. Es importante que usted tenga esa oración diaria. Pero también se puede orar y se debe orar, no que se debe orar en comunidad, mi hermano. ¿Cuáles son las condiciones para tener éxito en la oración? Primero, arrepentimiento y abandono del pecado. Tener un corazón contrito y humillado, de haber ofendido al Señor. Dice en la alabanza Salmos 66:18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado. Y en otra parte dice, el que encubre su pecado no prosperará más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Segundo, hay que estar humillado
y quebrantado ante el Eterno, como el rey David que pecó, y él cantó en la alabanza Salmo 51:17, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no le despreciarás tú, Señor. Adonai lo afirma: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Segundo de Crónicas 7:14, ¿verdad? Solamente la unción de Elohim puede derramarse sobre los humildes, quebrantados y puros. Tercero, orar con fe, sabiendo que el Creador ya nos ha oído. Dice el Mesías: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Sin fe es imposible agradar al Señor y recibir sus bendiciones. Dice Jacob, Santiago, que la oración con fe obrará milagros. Jacob, Santiago 5:15. La oración de fe expresa que Elohim es real y que vive hoy en día en medio de nosotros y para siempre. Nada es imposible para el que cree, dijo también el Mesías, y hará las mismas obras que él hizo, y aún mayores. ¿Ya? Número 4. Vamos a ver. Número 4. Permanecer en comunión con el Mesías es otro requisito. Él dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, os será dado. Yohanan Juan 15:7. Todo lo que pidáis, dice, todo se os concederá. Gloria a Él, bendito sea. Por eso mismo debemos, hermano amado, apartarnos del pecado, ¿ya? Y obedecer sus mandamientos y veremos maravillas. Estamos ya 5, ¿verdad? Obediencia y sinceridad. Dice el apóstol Yohanan: cualquier cosa que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan delante de Él. Primera de Yohanan Juan 3:22. Nuestra oración también debe ser con sincero corazón, como promete: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. No se puede recibir nada de Él si no le somos obedientes. Número 6. Que sea nuestra oración conforme a la voluntad del Señor. El Elías Yohanan, apóstol, nos dice que tenemos confianza en el Mashiach, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero Yohanan, Juan 5, 14 al 15. Entonces, hermanos, debemos analizar si nuestros ruegos son egoístas y caprichosos. El motivo principal de toda súplica debe ser para dar mayor gloria a Él. Por eso dice Jacob: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Jacob, Santiago 4:3. Número 7, ¿verdad? Orar con fervor, con ganas, súplicas, clamando con toda la mente, el corazón y las fuerzas, como los grandes siervos de Elohim. Moshe, que estuvo en 2 ocasiones en el monte Sinaí 40 y 40 días y noches, intercediendo por el pueblo. Shmuel dice que clamó toda la noche al Eterno, ¿sí? En 1 Samuel 15:11. Elías, que obtuvo la resurrección del joven, clamando al Eterno. 1 de Reyes 17:20. Daniel, el amado de Elohim, que pasó 21 días en oración y penitencia, y en otros tiempos también en ayuno. Daniel 10:2. Obteniendo la visita de ángeles, recibiendo revelaciones para el futuro. Sobre todo el Salvador, nuestro Mesías Yeshua. En Getsemaní dice que estaba hasta cayendo gotas de sangre por el sufrimiento que él tenía en su corazón. Y obtuvo la victoria sobre la tentación de huir del plan del Señor.
Diferentes tipos de oración. Hay diversas formas, hermanos, de orar. Aquí hemos referido más la oración personal e individual. No obstante, también debemos orar en grupo, en comunidad. Además, podemos acompañar la oración, hermanos, con ayuno. Según sean sus objetivos, hay oración de alabanza, de adoración, de perdón, de petición, de administración, de sanidad, de dar gracias. ¿Ya? Entonces, hermanos, hay intercesión también por los demás, por la congregación, por el mundo, los gobernantes, la salud, la familia. También se administra liberación. Esto ya no es tanto oración, sino ejercer, administrar. Por último, agradecer por las respuestas a nuestra oración. No olvidemos de agradecer ya por las diversas concesiones que nos da el Señor y respuestas. A ejemplo de Yeshua el Mesías, que daba gracias al Padre después de terminar su oración, dando fe de que ya se le concedió. Por ejemplo, antes de resucitar a Lázaro, Yohanan Juan 11:41. Y se molestó cuando solamente un samaritano vino a dar gracias por la sanidad y los 10 judíos, nada. Lucas 17:15 adelante. Como auténticos discípulos, no debemos parar de dar gracias. Hay un poder en el dar gracias, hermanos, ¿ya? Al Todopoderoso, por todas sus bendiciones recibidas, empezando por el don de su Hijo amado, la salvación, la bendita palabra, la Torá, la Sagrada Escritura. Sí, entonces por todas las cosas que Él nos da abundantemente, las bendiciones. Dice Paul Yonggi Cho, no hay tierra demasiado dura para el espíritu de santidad, ni congregación demasiado muerta, ni país demasiado cerrado al Evangelio. La solución es orar. Amén. Shalom. Bendiciones. Dele me gusta, suscríbase y también, hermanos, recomiende. ¿Quién estuvo con ustedes? El Sheria Yehoshua Ben Sadok, la Congregación Rita Mesiánica aquí en Santa Cruz, Bolivia. Amén.